Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y a esta hora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, quien asegura que el gobierno nacional está realizando necropolítica al proponer el regreso a clases bajo la modalidad de la alternancia, jugando con la vida del magisterio colombiano. Escuchemos. A todo el magisterio colombiano, un abrazo combativo y fraternal, invitándolos el próximo 28 de abril al gran paro nacional convocado por las centrales obreras y por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Es un paro en el cual debemos seguir rechazando la actitud de necropolítica que quiere aplicar el presidente de la República, la señora ministra de Educación Nacional, los gobernantes territoriales, los secretarios de Educación y algunos directivos docentes que no acatan el llamado de sus organizaciones sindicales como FENDIDOC, USDE, UDIDEA en el caso del departamento de Antioquia. Vamos a estar en ese paro diciéndole no a la insistencia, a la alternancia, hasta tanto el gobierno invierta los recursos que tiene que invertir, hasta tanto el gobierno del presidente Duque deje de hacer demagogia en sus programas de televisión diciendo que todo está resuelto en las instituciones educativas y en las familias, cuando sabemos que hay hambre. Los maestros trabajando hoy desde la casa con modalidad virtual nos hemos percatado de las dificultades que viven nuestras familias colombianas, donde hay hambre, hay desempleo, hay violencia intrafamiliar, precisamente causadas por las dificultades económicas que allí se viven. Y estamos frente a un gobierno que no atiende estas necesidades, que no ha sido capaz de aprobar una renta básica, un subsidio a las familias, a las medianas y empresas pequeñas que puedan generar un empleo seguro y así poder sí garantizar la permanencia en las casas y evitar un contagio masivo. Hoy serias dificultades tiene la red hospitalaria, el sistema de salud, y lo dejan ver precisamente los mismos médicos, el personal de la salud, que está llamando al gobierno a no convocar a las clases presenciales porque esto va a colapsar más los servicios de salud. Estamos frente a un gobierno sordo y ciego que solamente escucha a los grandes capitales. Ahora se propone una reforma tributaria que va a agravar con más impuestos directos e indirectos a las clases populares, pero que favorece nuevamente con sus exenciones y beneficios a los grandes capitalistas que tienen los recursos y los dineros en los paraísos fiscales. Allí está la solución para salir de una crisis fiscal que, entre otras, nosotros no somos los culpables de ello, ni nació con la pandemia. La crisis financiera que tiene este país estaba dada antes de la pandemia por causa de la corrupción y los malos manejos que han tenido los gobernantes de este país. Son ellos los que tienen que pagar la crisis y no las clases populares, no los trabajadores, mucho menos nosotros los maestros. Por eso estamos llamando a rechazar también todos los proyectos de ley que atentan contra la autonomía escolar, contra la libertad de cátedra, en contra de la educación pública. Un proyecto de ley como el 094 que trata de legalizar y refrendar la educación en casa, la ley conocida como Home School, es una ley tramposa que trata de dar el control de las instituciones educativas a empresas nacionales y empresas extranjeras, pero también, con todo respeto lo decimos, a padres de familia, así sean bachilleres. No podemos dejarnos despojar de nuestra dignidad docente, de nuestro profesionalismo para lo cual fuimos formados, para enseñar a los estudiantes y hacer pedagogía. El otro proyecto tiene que ver con
la entrega a las grandes empresas de salud, a la CPS, con otro nombre, es el proyecto 010, el cual hay que rechazar porque es una medida que trata de hacer lo mismo y negando la atención en salud como se la merecen los colombianos. Toda esta cantidad de medidas que se vienen tramitando en el Congreso de la República, donde el presidente Duque tiene a su favor la mayoría, tenemos que seguirlas rechazando con la movilización. Ya estaremos escuchando cuáles son las modalidades bajo las cuales vamos a participar el próximo 28 de abril en ese gran paro nacional. Entre tanto, el Comité Ejecutivo de FECODE sigue exigiéndole al gobierno que se sienta a negociar el pliego presentado por los trabajadores estatales a la luz de los convenios de la OIT y a la luz del decreto 160 y del decreto 1072. Tiene el gobierno que sentarse a negociar con quienes tiene que negociar, y la ley le está diciendo quiénes pueden ser, de acuerdo al censo sindical, los representantes de los trabajadores de las centrales obreras, QCTC, CGT, la Confederación de Pensionados y otras confederaciones que acaban de nacer en la mesa de negociaciones. También exigimos que se sienta a negociar el pliego de peticiones de FECODE, donde ponemos al centro la obligación de cumplir con los acuerdos firmados en el año 2019. Ese pliego de peticiones tiene al centro también el tema de la salud. Ya se vienen nuevos contratos de salud que vencen en noviembre o diciembre. Vamos a elaborar un pliego de condiciones que ojalá los contratos sean integrales, donde los mismos prestadores de salud presten el servicio de seguridad en el trabajo, se nos garantice a los maestros la seguridad en el trabajo que hoy no la tenemos. Ese pliego de peticiones exige que se materialice la reforma al Sistema General de Participaciones, artículos 356 y 357, para contar con más recursos para la educación, salud, saneamiento básico, servicios públicos y agua potable. Y allí también exigimos los recursos necesarios para la escuela de la presencialidad. Tiene que resolverse el problema de las deudas que tiene el gobierno para con el magisterio, el problema de los cursos, los ascensos en el escalafón y de igual manera el restablecimiento de algunos derechos que nos han quitado, como algunas primas territoriales, los factores salariales y algunas bonificaciones que nos han negado a los maestros colombianos. Todo esto se justifica entonces. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y se realizó un importante encuentro virtual por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, asegurando que no existen condiciones para la escuela de la presencialidad. Vamos a escuchar a continuación al presidente de FECODE, William Velandia, quien habla sobre este informe especial y hallazgos en la jornada de verificación, y además explica por qué FECODE propuso una jornada de constatación y verificación de condiciones previas. Escuchemos. Nosotros hicimos todo un proceso articulado con nuestros maestros del país, a quienes agradecemos que se hayan hecho partícipes de este proceso, un proceso de verificación que desde la Junta Nacional se propone para que mostremos la realidad de nuestras escuelas y colegios, en una respuesta muy acertada, muy fuerte, con un compromiso de los maestros y maestras del país, y que se complementa con el estudio que de manera científica, a través de la investigación, el CEID también ha realizado en cada uno de los entes territoriales de nuestra patria, y se articula con un estudio que desde una universidad de Brasil, a través de la red de Estrado y de la Internacional de la Educación, también se hace con los maestros y maestras de más de 16 países de Latinoamérica.
En consecuencia, hoy tenemos insumos para ratificar esa exigencia que desde el magisterio se le hace a estos gobiernos para que se materialicen las condiciones que hoy demanda la escuela de la presencialidad física, porque lo hemos dicho y no nos cansaremos de decirlo. Así nos digan lo que nos digan, nosotros hemos garantizado en condiciones precarias, condiciones donde no hay conectividad, condiciones donde no hay insumos, porque en la pobreza de nuestros hogares y más producto de esta pandemia que ha acentuado aún más la brecha social y el dispare de la pobreza y la extrema pobreza de nuestra patria, pues los maestros se han inventado cualquier cantidad de estrategias para llegarle a nuestros niños y niñas. Hoy tenemos ya no 1, 2, 3, sino hasta más planeaciones para buscar cómo con el mecanismo de la pedagogía hacemos material ese derecho que históricamente ha sido bandera en la defensa de nuestra federación, de nuestros maestros y maestras del país. Desde el comienzo de la pandemia le dijimos al gobierno, le hicimos propuestas muy responsables para que miráramos cómo preparamos esa escuela de la presencialidad, que no se perdiera tiempo, porque si alguien tiene claro cuál es el papel de ese espacio que es nuestro nicho natural, que es el aula, pues somos los pedagogos, somos los maestros y maestras de Colombia, y por eso hemos planteado distintas alternativas para que en un plan organizado con recursos, porque es que desafortunadamente hoy la escuela de la bioseguridad demanda recursos, con relaciones técnicas que permitan esa definición, con procesos que articulen, porque es que volver a la escuela de la presencialidad significa movilidad, y hoy estamos mirando las cifras que están dando en algunos centros, en algunas instituciones educativas, producto de volver a la escuela con un modelo de alternancia que no representa ninguna alternativa real, porque es que no muestra, ni siquiera en el mundo de la pedagogía, una alternativa que permita ser coherente. A nosotros nos preocupa la enfermedad mental de los niños, de los padres y madres de familia, de los maestros y maestras. Claro que nos han preocupado históricamente, porque es que cuando nosotros teníamos también los niños en la escuela y colegio y se caía el ventilador o se caía alguna pared, eso también genera un problema de preocupación en nuestra niñez y juventud. Pero hoy, claro que estamos articulando el proceso y por eso le estamos diciendo al gobierno, queremos las garantías plenas, porque es que volver a la escuela de la presencialidad implica, como lo he dicho, esa movilidad. En nuestras casas hay adultos, hay personas mayores, y entonces nosotros estamos proponiendo, y por eso lo hemos hecho de manera muy seria, muy ética, con el compromiso que como funcionarios públicos tenemos, la exigencia para esas garantías de las condiciones, y en consecuencia de ello hicimos todo un trabajo de campo donde más de 900 instituciones educativas del país nos aportaron elementos en una lista de chequeo que permite visibilizar y justificar el porqué de la exigencia y el porqué de la lucha histórica de los maestros y maestras para la financiación de la educación con recursos que permitan dignificar la escuela. Hoy no estamos diciendo que nos tienen que construir palacios ni escuelas nuevas, no, estamos exigiendo condiciones como lo establecen los protocolos de la UNICEF, como lo establecen los mismos protocolos del gobierno nacional y como lo ratifica la sentencia del Consejo de Estado. Claro que hay que volver a la escuela, pero con condiciones de bioseguridad. Y por eso este ejercicio que se hace muestra, y vamos a seguir con todo ese proceso a través, hoy es el inicio de un trabajo muy juicioso, científico, investigativo, desde nuestra federación, hecho por maestros y maestras de Colombia, y que muestran la realidad de nuestras instituciones educativas. Instituciones donde con preocupación vemos que no hay ni agua potable, ya las cifras las trabajarán nuestros expertos. Hombre, un elemento fundamental hoy en esa escuela de la presencialidad física, porque reitero, y no nos cansaremos de reiterar, nosotros no nos hemos apartado del aula. Y por el contrario, ratificamos esa voluntad del magisterio, así se nos estigmatice como se nos está estigmatizando a los maestros, porque hemos cumplido con ética. Afortunadamente las comunidades nos han acompañado y saben de lo que hacemos los maestros y maestras del país, y por eso ese rechazo, esa estigmatización contra nuestros maestros, contra nuestra federación, contra nuestras filiales, contra lo que hacemos los maestros y maestras en el aula, hoy desde la no presencialidad. Entonces, una cosa es legislar desde el despacho y otra cosa es estar en campo, y por eso ese ejercicio tan válido que hoy empezamos a publicitar para mostrar la realidad de nuestras escuelas y colegios y acompañarnos con argumentaciones en esa exigencia de los elementos de bioseguridad que demanda la escuela de la vida, porque es que es el derecho fundamental por excelencia.
Hoy las cifras desafortunadamente de contagios nos muestran que tenemos la razón y por eso la exigencia. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día esta noche, compartiendo con ustedes algunos de los apartes del más reciente encuentro virtual de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE sobre las condiciones inexistentes para la escuela de la presencialidad. Vamos a escuchar también a continuación a Joana Rocío Jiménez. Ella es educadora del 1278, abogada, delegada de la ADE y también integrante de la Comisión Jurídica de FECODE, quien habla precisamente sobre los hallazgos que se encontraron en esta cartografía social desde las realidades institucionales. Escuchemos. La característica técnica del estudio que se realizó parte de un instrumento de chequeo que fue lanzado el pasado 17 de febrero, igualmente en un Facebook Live de la Federación Colombiana de Educadores, donde se hacían una serie de preguntas en torno a las condiciones que se daban al interior de las instituciones y sus sedes educativas para garantizar un retorno seguro. ¿Qué se hizo? Se retomaron inicialmente aquellos lineamientos de orden normativo, sanitario, tanto a nivel nacional, regional como internacional, para poder definir 65 ítems, los cuales daban cuenta de cada uno de los elementos que debían garantizarse para poder retornar de manera segura a las instituciones educativas. Rápidamente mencionar, esas preguntas estaban enmarcadas en unos ítems generales que correspondían a infraestructura, servicios públicos, personal de aseo, necesidades relacionadas con la jornada laboral docente, prevención de situación de contagio, acuerdos institucionales, cada una de ellas, como ya lo he mencionado, argumentada desde la normativa, porque aquí voy a hacer un énfasis. La Federación Colombiana de Educadores ha sido muy juiciosa en la revisión de todos y cada uno de los documentos que ha emitido la autoridad nacional y las autoridades internacionales en tema de educación y salud para poder hacer este seguimiento. Encontramos entonces a la fecha de hoy en la ficha técnica que ustedes observan en la presentación que una muestra inicial a corte del 15 de marzo con una participación después de haber sido depurada la base de datos encontramos 1011 reportes de información de cada una de las sedes educativas. Aproximadamente encontramos en ellas, y me voy a detener en algunas en particular para no extendernos. Inicialmente aquí encontramos un tamaño y una distribución de la muestra. Aquí están sectorizadas por cada uno de los departamentos del territorio nacional y la participación que se dio en cada uno de ellos. Este informe, hay que decirlo, fue socializado previamente con el Comité Ejecutivo de FECODE, quienes muy juiciosamente lo revisaron y emitieron varios conceptos al respecto de él. Encontramos una distribución dentro de la muestra donde el 61% de los participantes corresponden a la sección rural y un 39% a la sección urbana. Vamos a pasar ya a algunos puntos específicos, como por ejemplo la necesidad expresa del tema de ventilación natural.
Allí están ustedes viendo la pregunta como se planteó y en el estudio se encuentra que el 56% de la muestra manifiesta que no cuenta con adecuada ventilación natural y si existe ventilación artificial no se realiza un adecuado mantenimiento del mismo. En la diapositiva que estamos viendo en este momento encontramos uno de los elementos principales de la exigencia del propio Ministerio de Salud, hay que decirlo, es una exigencia específica del Ministerio de Salud en cuanto a la necesidad de que exista una ventilación cruzada. El instrumento tenía claramente definida qué se concebía como ventilación cruzada y encontramos que el 58% de los casos no cumple con esta condición, es decir, este porcentaje de sedes educativas no podría garantizar esta condición que exige la propia reglamentación en el orden nacional. Vemos más adelante cómo el 62% de la muestra manifiesta que no existen condiciones físicas en áreas comunes para facilitar el distanciamiento social, que es otro de los elementos que exige las resoluciones y las normativas. Entonces, poco a poco vamos viendo cómo y ratificando cómo no ha sido un capricho de las diferentes organizaciones sindicales de las regiones y de la Federación Colombiana de Educadores el exigir las condiciones mínimas, ya que a una simple mirada de lo que estamos haciendo hoy, nos damos cuenta que no existe la condición, por ejemplo, en el tema de señalización de rutas de ingreso y salida. Hay que decir que varias de las instituciones que diligenciaron este instrumento, al momento en que lo hicieron, ya se encontraban en modalidad de alternancia, entonces ya estaba cursando la alternancia y aún estas condiciones no habían sido garantizadas. Voy a pasar rápidamente, porque pues digo son 65 ítems que no los vamos a poder abordar en su totalidad en este escenario, pero sí hay algunos muy importantes, como por ejemplo el acceso al lavamanos. Otras de las condiciones que establecen los protocolos del propio Ministerio de Salud y Ministerio de Educación es que se debe garantizar condiciones para poder hacer el proceso de desinfección. El 92% de la muestra refiere que al corte de 15 de marzo no se contaban con espacios para docentes dotados con lavamanos de pedal, alcohol glicerinado y ventilación adecuada para poder garantizar esta condición. Vuelvo y repito, el instrumento construido de manera juiciosa reúne las condiciones que establece las resoluciones ministeriales. Entonces, FECODE no está inventando estas condiciones, las está llevando a la práctica y las está analizando. Quiero mirar un poco la condición del acceso a servicios públicos y encontramos que en esta diapositiva el acceso a agua potable. Hay que decir, aquí hay un elemento difícil porque algunos de los protocolos establecen la exigencia de agua potable a nivel internacional, pero otros a nivel nacional no definen la condición de agua potable. Sin embargo, pues hay que decirlo, para poder garantizar ese proceso de desinfección se debe contar con una conexión permanente de agua potable, garantizando la posibilidad de lavado permanente. Recuerden que se tiene que hacer cada 2 horas y encontramos que el 66% de los casos no cuenta con conexión adecuada al servicio de agua potable. Pero cualquiera diría, bueno, no tiene el acceso permanente, pero tiene medios de almacenamiento para poder garantizar en condiciones óptimas que si no hay suministro permanente de agua, por lo menos la sede educativa pueda almacenar. Encontramos que
el 70% de las sedes que diligenciaron el instrumento de la Federación reportan que no tienen un tanque de agua en material sanitario con capacidad de almacenamiento suficiente para poder dotar este servicio. Entonces, la dificultad que aquí se evidencia es que, por un lado, no se cuenta con el servicio, pero tampoco se tienen los elementos para poder, garantizar que en un momento de suspensión se pueda dar esta garantía. Otra de las preguntas que consideramos esencial en el estudio que se realizó es el acceso a las redes de alcantarillado. Resulta que las instituciones educativas no solamente requieren recibir la dotación de agua para poder hacer el proceso de desinfección y lavado de manos, sino que además debe garantizar que en la disposición final de este residuo líquido sea dado en condiciones óptimas. Vuelvo y repito, es algo que establece el protocolo de bioseguridad establecido por el mismo gobierno. Encontramos pues que el 57% de la muestra refiere que no cuenta con una conexión adecuada a sistemas de evacuación de residuos líquidos. Ya hay que hacer un ejercicio juicioso y seguramente será un paso siguiente en el que la Federación tendrá que continuar en esa revisión, en esa pesquisa de cuáles son esas condiciones que se deben dar ya en la práctica para poder garantizar el apoyo a los maestros y maestras y decirle a los padres de familia y madres de familia, la Federación exige, es para el bienestar de sus hijos y sus hijas. La Federación Colombiana de Educadores no exige, y si ustedes se están dando cuenta en los diferentes ítems que aquí se están mencionando, acá no se han mencionado asuntos relacionados única y exclusivamente con el bienestar docente. Particularmente la mayor cantidad de la muestra y del documento que hizo referencia para tomar este análisis se planteaba en beneficio de la comunidad educativa. Entonces, otra de las preguntas que se planteaban aquí se hace al plan adecuado de manejo de residuos sólidos, y sobre esto hay que hacer un énfasis. Todas las instituciones educativas a nivel de Colombia, es más, todas las entidades, establecimientos que están abiertos al público y los cuales que no, deben garantizar un plan adecuado de manejo de residuos sólidos. Y ese plan adecuado de manejo de residuos sólidos debe estar coordinado con las autoridades locales. Entonces, varias de las preguntas que se hacían allí sobre el tema de residuos sólidos orientaban esa consulta. ¿Realmente tenemos la posibilidad de que se recojan los residuos sólidos para poder garantizar? Bueno, aquí estamos viendo que el 78% de los casos no cuenta con un sistema de recolección adecuado para poder dar una disposición final a los residuos. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.